Bienvenidos a este nuevo encuentro. Estamos festejando la culminación de un nuevo volumen de Likutei Sijot. Esta iniciativa extraordinaria que comenzó hace unos meses atrás, en 10 de Shvat, cuando se cumplieron 70 años de liderazgo del Rebbe. Un grupo de Hasidim, seguidores, alumnos del Rebbe, decidieron festejar estos 70 años, nada más y nada menos, concentrándonos en la Torá del Rebbe, en las enseñanzas del Rebbe. Y sabemos que de todas las enseñanzas de los Rebbe de Chabad, cada uno se destaca, cada uno de los 7 se destaca por algo. Y nuestro Rebbe, sin lugar a dudas, dentro de lo que es la Torá, porque la obra del Rebbe es magnífica a nivel mundial. Chabad Lubavitch es conocido en el mundo gracias a nuestro Rebbe, principalmente, pero si nos concentramos en lo que es la Torá del Rebbe, las enseñanzas del Rebbe, lo extraordinario de él, sin lugar a dudas, y su obra magna, son los 39 tomos del Likutei Sijot. Y esto nos proponemos para festejar los 70 años de liderazgo del Rebbe, en 8 años, en un estudio sistemático, culminar todos estos 39 tomos. No comenzamos con el número 1, los organizadores prefirieron comenzar por el número 11, 12 mejor dicho. Estamos culminando ahora el volumen 13. Perdón, comenzaron por el 11 y estamos culminando el 13, que es el que corresponde a las enseñanzas del libro Bamidbar. Para eso tenemos invitados de lujo. Vamos a terminar el volumen 13 con comentarios acerca de ese volumen. Rabino Lein de Panamá, Rabino Shem Tov de Uruguay. Vamos a comenzar también el estudio del volumen 14 con las enseñanzas del Rebbe acerca de Devarim. Y tenemos también, vamos a tener a lo largo de este encuentro al Rabino Rafael Lapidus, que nos va a deleitar con sus experiencias en sus años de Bajur Yeshiva, en Sen 17 of Fabrengen del Rebbe, con jugosas anécdotas. Comenzamos entonces, antes que todo, de invitar a Rabino Ley que comience, agradeciendo a los sponsors de este proyecto en español, la familia Dorenbusch de Panamá y a la familia Sutton de Buenos Aires. Muchas gracias a ellos, que Hashem los colme con todas las bendiciones, con hijos, nietos y salud, y todo lo que ustedes se merecen, y todo Yehudí se merece para poder servir a Hashem con alegría. Rabino Lein, bienvenido. Rabino Aaron Lein, rabino de la comunidad Ashkenazí de Panamá, nos va a dirigir unas palabras, mejor dicho, nos va a compartir enseñanzas del Rebbe sobre las últimas Sijot del libro Bamidbar. ¿Qué tal, Aaron? Bienvenido, un placer tenerte acá con nosotros. Muy buenas tardes o buenas noches, depende de dónde están. Muchas gracias, Rabino Stoller. Bienvenidos a todos que participan en esta gran obra. La verdad es un espectáculo. Solamente pensar que un grupo de jóvenes shluchim del campus, estamos haciendo un Fabrengen y decidieron que hay que hacer un proyecto así, un proyecto muy especial, que está muy cerca a nuestro corazón. Solamente para decirles, me acuerdo cuando estudiamos en 770 y cada viernes salía un Likud, lo que era las hijas de la semana, que lo estudiamos con mucha pasión y mucha emoción. La verdad es que los hijos de Rebbe no soy nadie para hablar de su grandeza, pero Ge'enes Mamish, algo genial. Tantos años uno puede estar estudiando y tratando de entender la fórmula y otra vez Rebbe hace una pregunta sobre un Rashi y no podemos sacar la respuesta y él saca con la respuesta tan básica, tan sencilla y da una perspectiva totalmente diferente. Cómo la gente podía entender a Rashi antes que vino Rebbe es difícil de entender, porque la perspectiva de Rebbe en cosas que son tan básicas, elementales,
y nos va a una perspectiva que da una fórmula totalmente diferente, que es algo muy especial. Siguiendo las palabras de Rabino Stoller, quiero mencionar unos puntos básicos e importantes antes que llego al Sirum. El Or HaChaim HaKadosh dice que en el mérito del estudio de Torah vamos a merecer la Geulah. Y el Rebbe trae en varios lugares que el Hasidut obviamente es parte de lo que es la enseñanza de Moshiach. Como dice que la idea de antes de Shabbat hay que probar un poquito la comida de Shabbat que representa la enseñanza místicas. Pero el Rebbe dice que realmente es una Torah y hay que ver cómo unir la parte básica, sencilla y la parte profunda. Y lo que vemos en los Sijot del Rebbe es como cada detalle del judaísmo. No importa lo que sea. Puede ser un Rashi, un comentarista, obviamente un Rambam, un Talmud. Todo está conectado. No solamente con lo más profundo, también con nuestra enseñanza hasídica, cómo mejorarnos. Y esta unión de aspectos tan diferentes, eso realmente representa la idea más profunda del judaísmo. Hay discursos hasídicos que dicen, que Rebbe explica también, que hay lo que es la parte divina que Hashem se proyecta en el mundo. Lo llamamos Memad de Kolam. Hay la parte que no se puede entender, más elevado, Soybit. Y para que Mashiach llegue, tiene que unir esos dos elementos. Y de cierta manera, la parte de la Torah que se puede entender y la parte oculta son estos dos elementos. Y cuando lo unimos, estamos acercando la Geulah 100%. Y como el Rebbe Rashab explica en un discurso hasídico, que realmente es solamente a través de la Torah que traemos la esencia de Hashem hacia abajo. Todo es muy importante. Y trae que hay dos cosas que llegan a la esencia de Hashem. Uno se llama Ru'usa de Liba, el despertar del alma, y luego es el estudio de la Torah. Y la Torah más profunda, la Torah Pnimius HaTorah. Entonces, es realmente que estamos haciendo ahora, estudiando temas del judaísmo, y como vemos en este sijá, que voy a resumirlo, el cierre del libro 13, y como 13 es ejad, unir, ver como toda la Torah es una sola cosa que proyecta obviamente un solo Dios. Y como el Rebbe dice también que todo hay que ver en la Torah, al igual que shofar. En Rosh Hashanah leemos psukei shofarot, los psukim de la Torah, porque así es que podemos realmente impactar al mundo con los shofar. Y también en esta época del año que decimos que estudiamos sobre el Bet HaMikdash, que el estudio de la Torah del Bet HaMikdash, eso hace el Bet HaMikdash, sin duda para estudiar en la Torah y ver cómo unir todos los diferentes elementos, eso proyecta el nivel más elevado. Bueno, el último sijá de Parashat Masei del libro 13, Yud Gimel, de Likutei Sijot. En resumen, el Rebbe pregunta, en Parashat Masei, después que hablamos de los 42 viajes del pueblo judío, y Hashem dice que va a entrar en Eretz Israel, y no hay que aprender de las malas enseñanzas de las otras naciones. De repente la Torah comienza a hablar de las fronteras de Israel. Sabes, Bnei Israel, y dígales, Zot haaretz asher tipol lachem benachalah, es la tierra que va a caer a ustedes para herencia, Eretz Canaan, la tierra de Canaán, ligvulateha, para sus fronteras. Sobre esto hay un Rashi comenta, ya que hay muchas, ¿por qué hace falta saber las fronteras? Hay muchas mitzvot en la tierra de Israel. Pero no se aplican fuera de Israel. Por eso la Torah dice sus fronteras. Sobre este Rashi, Rebbe hace una pregunta sencilla. ¿Por qué hace falta saber las fronteras de Israel? Porque vamos a entrar y hay que conocer las fronteras. ¿Cómo Rashi llega a pensar que nos está diciendo las fronteras para enseñarnos dónde hay que cumplir las mitzvot de Israel? Primera pregunta. La segunda pregunta.
Porque hay que agregar, y no fuera de Israel. Obvio, si dice que la mitzvot que se aplica en Israel no son fuera de Israel. Luego, Rashi continúa con la segunda, con otro Rashi, dice sobre la palabra, una tercera pregunta, ¿por qué en el título de Rashi no incluye la palabra fronteras? Si es tan importante explicar la idea de las fronteras. Luego dice Rashi, Tipolachem, es la tierra que te va a caer. Dice, ya que se dividió la tierra con las loterías, sorteos. Por eso se llama Nefilá, cayó el sorteo. Una explicación. La palabra lipol, cayó. La segunda explicación dice el Medrash Haggadah, dice, ya que Hashem tuvo que tumbar, lehapil, lipol, shehipil Hashem, Hashem hizo tumbar a todos los ministros de los 70 naciones del mundo desde el cielo y los amarró frente a Moshe. Y Hashem dijo, Ein bahem od koach. Entonces el Rebbe pregunta, ¿por qué no explica algo básico? ¿Qué significa Tipolachem? La tierra que cayó frente a ellos, cayó. Lo conquistaron. La manera de decir conquistar es Tipol, se cayó frente a ellos. ¿Cuál es la gran cosa y por qué se explica dos cosas? Primero es, por el sorteo se llama Tipol, se cayó el sorteo, y porque Hashem tuvo que hacer caer a los ministros del cielo de 70 naciones. Una explicación muy rara. Y sabemos que Rashi normalmente no explica cosas del Midrash, si no es realmente necesario. La respuesta a estas preguntas, el Rebbe dice que a Rashi le inquietaba la palabra tipolachem. Si la Torah quiere decir las fronteras, la Pasuk podría decir, diga al pueblo judío, eso es la herencia, o esas son las fronteras. ¿Por qué hace falta decir tipolachem, que te va a caer? No es necesario, solamente decir, eso son las fronteras de Israel, ya entendemos que lo vamos a conquistar. La palabra tipolachem son extras. Ahí es que Rashi va a contestar todo lo que dijo se basa en estas palabras. Primero Rashi dice, pues ya la Torah no me quiere enseñar solamente las fronteras, porque si eran solamente para decirme las fronteras, mejor que Moshe lo dice a Yoshua, no a cada judío. ¿Quién se va a encargar de las fronteras? Yoshua. ¿Por qué es importante que cada judío sepa todas las fronteras? Rashi dice, ¿por qué? Para saber dónde están las mitzvot que hay que hacer. Eso sí se aplica a todos los judíos. Y eso sí se entiende por qué era importante que Moshe lo enseñe. Porque Moshe nos enseñó el judaísmo. Y por eso se agrega y que no se aplican fuera de Israel. ¿Por qué hace falta decir? Porque en este momento ya conquistaron parte de Transjordania. Y quizás las tribus de Rubén y Gad y la parte de Menashe pensarían que las mitzvot que están en Israel también se aplican a ellos, porque son un pueblo. Por eso dice, no, las mitzvot se aplican adentro. Y Transjordania, no, hay ciertas mitzvot que no se aplican a ellos. Ahí continuamos diciendo, por eso es que dice la palabra tipolachem. Que a Rashi lo que le molesta es la palabra lipol. ¿Por qué se cayó? Dice, cuando tú dices que es un goral, un sorteo, el sorteo se cayó así. Sin embargo, vemos en Rashi usa la terminología Allah goral, también a veces, que subió el sorteo, no cayó el sorteo. ¿Por qué dice la Torah? Lipol, se cayó el sorteo. Por eso trae la segunda explicación, que fue no solamente, no se aplica a dividir la tierra, sino que Hashem hizo caer a los ministros de las 70 naciones. ¿Por qué Rashi trae dos opiniones? Porque para decir que cayó un sorteo, podía usar la palabra Allah Hagoral y no Nafal Hagoral.
Y si está hablando de algo tan importante como la tierra de Israel, que vamos a recibirlo porque es una palabra negativa, caer en lugar de subir. Israel es un lugar que no se suba uno. Por eso Rashi trae la segunda opinión, que Hashem hizo caer las naciones del mundo y frente a Moisés que lo podía conquistar. Eso es, en términos generales, la explicación principal de Rashi. Y aquí está la segunda parte que les dije antes. El Rebbe siempre logra encontrar una conexión entre la explicación simple y lo que es la explicación más profunda. Y antes de eso quiero mencionar también, el Rebbe dice, ¿por qué hay que estudiar el Rambam? Porque es estudiar toda la Torah. Y eso es importante para acercar al Mashiach. Pero sabemos del judaísmo que Kola Torah Kula, estudiarlo a nivel superficial, es un nivel. Pero hay que usar Iyun, hay que tratar de entenderlo más profundo. Un judío que estudia todo Kutesijes, ahí es realmente que tiene una parte de Kola Torah Kula. El Rebbe toca todos los diferentes elementos, las cosas menos esperadas, el Rebbe también explica. Regresando a la explicación profunda. ¿Qué dice? Zot haaretz asher tipo lachem, dice Aretz según la mística se refiere al pueblo judío. Knesset Israel. ¿Y por qué dice que Knesset Israel cayó? Porque la Neshama viene de Igrorama, del lugar más elevado del cielo, y llega hasta abajo. Es una caída. Y alguien va a decir, pero finalmente, ¿por qué él va a llamar? Es una caída si el objetivo es elevar el mundo. Dice, pero por el hecho que la Neshama aquí abajo no alcanza el nivel de amor y temor a Hashem como está arriba, por eso se llama Nefilá. Pero solamente aquí abajo, cuando la Neshama no está al nivel como está arriba, aquí abajo, donde está teniendo retos, y tiene que demostrar que su compromiso a Hashem es Lemaila Metam Vedas, por encima del cálculo, y hace un mayor esfuerzo. Como dice el Hasidut, Bechol meoidejo, tu mayor esfuerzo y un poquito más. Así logramos realmente de elevar el mundo. Entonces, Zoy Saaretz asher tipo lachem, la Neshama baja al mundo. Parece que está afectado, pero solamente aquí abajo podemos alcanzar los niveles más elevados. Y así es, cuando el judío hace un esfuerzo abajo, ¿qué pasa? Hashem agarra las 70 naciones del mundo y los elimina y no permite que hacen un daño. Y cuando el judío sirve a Hashem, haciendo su mayor esfuerzo, Hashem también tumba estas fuerzas del mal, como el Rebbe trae en el Tanyim, Tagbi Kanesher, Misham Oiridachon al Hashem. Cuando el judío hace escafia y hace un poquito más, como dice el Zohar, cada escafia se traja, se hace un poquito más, Hashem así tumba todas las fuerzas del mal, y así preparamos el mundo, como el Rebbe termina en el último párrafo, y así podemos conquistar la tierra. Y lograr un dira betachtoinim, así todos vamos a ser como Eretz Israel, todo el mundo. Donde dice sobre Eretz Israel, Hashem está sus ojos, su providencia en Israel, todo el año. ¿Y qué se refiere al Rebbe termina que Maimer Chazal, como dice nuestro sabio, es aquí de Eretz Israel, dice Eretz Israel se va a expandir a todo el mundo completo. El Rebbe en su último ahora nota abajo, él dice, mira, Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni sobre esto, explica el pasuk, dice, cada mes y cada Shabbat vamos a llegar a Jerusalén. Pregunta al Yalkut, ¿cómo podemos llegar a Jerusalén cada Shabbat y cada mes? Dice Rabbi Levi, porque Jerusalén se va a expandir a todo Eretz Israel. Eretz Israel se va a expandir a todo el mundo. Entonces, ¿cómo llegamos a Shodesh y Shabbat de la última parte del mundo hasta Jerusalén? El ha'avim bayim betayanim oisam umibiriam oisam Jerusalén. Las nubes nos van a llevar hasta Jerusalén.
y vamos a poder rezar en la mañana en Jerusalén. Y así es que explica este Yalkut Shimoni, y como sabemos, en otras palabras, quizás vamos a quedarnos viviendo en Panamá, pero se va a llamar Israel. Pero no importa, lo importante es que hay un Direct Tachtoin y el mundo se transforma, y así, Bezrat Hashem, a través del estudio en general y estudio de los hijos de Rebbe, sabemos que así se conecta con el Tzadik. A través de estudiar sus enseñanzas, vamos a acercar la Geula Bimheira B'Yameinu Amén. Amén. Muchas gracias, Rav Aaron Lane. Inspiradora tu forma de enseñar la sijá. Y cuando uno escuchaba una sijá del Rebbe directamente, y también cuando estudia una sijá, no importa el idioma, uno siente que más allá del concepto intelectual, más allá de la enseñanza en sí misma, el Rebbe transmite divinidad. El Rebbe nos habla al alma. Y eso es lo grandioso del Likutei Sijot, que es igual que la Torá que nosotros estudiamos todos los días, la Torá que Moshe nos entregó. La Torá que Moshe nos entregó, Moshe la escribió, pero es divinidad porque la escribió mandado por Hashem. Igual es la Torá de cada Moshe, de cada generación. Él, a través de las enseñanzas, despierta nuestras almas. A través que entendemos sus enseñanzas, despierta lo profundo y esencial de nuestras almas. Y nos conecta con Hashem y nos despierta para anhelar el propósito de nuestra vida, que es la llegada del Mashiach. Gracias, Rabino Lane. Está el Rabino Shem Tov con nosotros también, Rabino Eliezer Shem Tov. De acuerdo a lo que me comentó, él quiere compartir con nosotros no una sijá en sí misma, sino algo que el Rebbe agrega en el libro al final. Pero Rabino Shem Tov tienes, como se dice, piedra libre, comienza por ahí y sigue por donde desees. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos. Quería solamente agregar un punto a lo que dijo Rabino Stoller ahora, en cuanto al beneficio que hay en estudiar Likutei Sijot, que es no solamente entender algo de acuerdo a la explicación del Rebbe, sino también es una forma de conectarse con el autor, como dijo, como es de hecho la primera palabra, los 10 mandamientos, como leemos esta semana, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios, y explican nuestros sabios que la palabra Anoji son siglas de las palabras Anak Nafshik Tavit Yavit, que significa yo inscribí y entregué mi alma a través de la Torah. La Torah viene a ser la articulación de la voluntad y sabiduría divinas. Entonces, cuando uno estudia Torah, no solo se informa, se conecta con la sabiduría y voluntad de Hashem. Y entonces, cuando estudiamos las enseñanzas del Rebbe, que es Rosh Bnei Israel, que viene a ser el alma pastor de nuestra generación, que se llama Raya Mehemna. Raya Mehemna significa, por un lado, un pastor fiel, pero también se entiende que pasta la fe, o sea, que nos nutre la fe que tenemos. Cada uno nace con el alma que tiene fe. La diferencia está si está nutrido, malnutrido o no malnutrido, si está bien nutrido, mal nutrido o deshidratado, y eso depende, uno puede cultivar la fe, y eso ayuda mucho la conexión con el Raya Mehemne, esa Neshama que tiene el poder de activar, nutrir y fortificar la Neshama con la fe que tiene. Y la manera más directa es estudiando sus enseñanzas, no solo para entenderlo a él, sino para entender las cosas de la manera que él las entiende. Que eso de hecho es lo que pasó con los espías. El problema con los espías fue que ellos fueron a Israel, trajeron un informe negativo. La pregunta es ¿por qué fueron castigados? Si Moshe los mandó para que vean lo que ven y que vuelvan a reportar qué es lo que vieron. Entonces vinieron a decir qué es lo que vieron y por eso fueron castigados. Y la respuesta es que ellos no entendieron cuál fue su misión.
La misión no fue informar a Moshe como si Moshe necesita de su informe para saber qué pasa en el mundo. Ellos tenían que ir para informarse, para que ellos vean las cosas como Moshe ya las ve. Entonces, en vez de confiar en Moshe, ver las cosas. Y ellos porfiaron porque no entendieron quién necesita de quién. O sea, ellos creen que Moshe los necesita a ellos para informarse y no entendieron de que Moshe los mandó a ellos para que ellos entiendan las cosas como son y no solo confíen por fe. Entonces, cuando nosotros estudiamos el Likutei Sichot, no solo admirar la inteligencia del Rebbe y la claridad de las enseñanzas y gozar de una explicación de Rashi de una forma inimaginable, sin eso, como mencionó Rabino Lein antes, que es realmente maravilloso eso, ¿no? Y como hablamos en el Sium anterior, pero el punto es acá poder nosotros adquirir las herramientas para poder ver al mundo de otra manera. Imagínense un punto metido adentro de un círculo y ese punto quiere liberarse del círculo, pero no puede porque está encerrado por el círculo. Y viene un observador tridimensional y le dice al punto, ¿por qué no pasas arriba de la circunferencia? No existe en un mundo bidimensional pasar arriba, no hay una tercera dimensión. Hay largo y ancho, no hay arriba. Entonces, bueno, con un punto en un círculo es imposible que entienda una tercera dimensión, pero nosotros somos a veces como ese punto en el círculo, limitados por nuestra versión. Viene el Rebbe y nos dice, ¿por qué no ves la cosa un poco más ampliamente, más profundamente, más elevadamente, más acertadamente? Y entonces nos da las herramientas que si nosotros realmente nos metemos en el estudio de las enseñanzas que el Rebbe nos dejó, ayuda a que podamos nosotros ver las cosas con otra dimensión. O sea, no solo tridimensión, cuatridimensión, pardes, quinta dimensión, Hasidut, y con la claridad con la cual el Rebbe compagina todas las dimensiones para darnos algo útil para que nuestra vida sea con todas estas distintas dimensiones que sin eso difícil saber que existen y ni hablar, compaginar eso y entender las cosas de una manera que nos lleva a vivir las cosas de una manera que nos lleva a enseñar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como dijo el Rabino Stoller que me gusta divagar, no quise defraudarlos y dejarlo a él como que desacreditarlo. Ahora, el tema es así. El Likutei Sichot es un libro que la Sichot tiene 127 páginas. ¿Sí? Y después, la segunda mitad del libro, que empieza en página 133 y termina en página 303, los que son rápidos con los números pueden sacar la cuenta, es más de la mitad del libro, son agregados. Son agregados de cartas, de respuestas que el Rebbe mandó a gente por preguntas determinadas, cartas individuales, cartas a organizaciones, cartas en ocasión de fechas determinadas. Entonces quería compartir, y es una cosa que no está en este ciclo de estudio y quizás uno ignora de que hay el doble de material para estudiar, para enriquecerlo más todavía. O sea, si lo que estudió lo enriqueció, si va a mirar la segunda mitad del libro, va a encontrar un montón de condimentos y alimentos espirituales más. Y son cortos generalmente, o sea, no hace falta, se puede estudiar rápidamente. Yo voy a compartir hoy una carta que el Rebbe mandó que tiene que ver con un tema que hay en el libro de Bamidbar, de números, que es el libro sobre el cual están todas esas Sichot que se estudió. Y es algo interesante sobre la mitzvah de tzitzit y su vínculo con uno de los ángeles y cómo los ángeles envidian no solamente todas las 4 tzitzit, uno solo. Ahora vamos a ver los detalles y como el Baal Shem Tov dijo alguna frase que son 2 renglones y cómo el Rebbe extrae de ahí un montón de información y de riqueza y claridad
que realmente es un deleite para el alma. Entonces, vamos a ver. Está en página 198 para quienes tienen el libro ahí a mano. Y si no, lo voy a poner en la pantalla. Entonces, es así. Ahí, en página 198, en los agregados de Parashat Shlach, que es la parasha donde habla de la mitzvah de tzitzit, ¿sí? Termina, concluye con la mitzvah de tzitzit. Entonces, ahí el Rebbe le dice, trae kolashon hazeh, y como esta expresión, si eso es una nota que el Rebbe puso, como dice abajo, en Sefer Ketzurim Marot Letania, o sea, dice la fuente donde el Rebbe lo puso como un comentario y después da la explicación sobre el comentario. Ukalashon hazeh amar ha Baal Shem Tov Zal, y con esta expresión dijo el Baal Shem Tov de bendita memoria, afilu malach Michael, inclusive el ángel Michael, Hagadol Sheba Malachim, el más grande entre los ángeles, Haya noten kol avodato, daría todo su servicio, vehasagato velokut, y toda su comprensión de divinidad, lo regalaría todo ese privilegio, afilu rak avur mitzvah tzitzit achat, midal tzitziot sheyesh lo kol echad misrael. Lo canjearía, si algún judío quisiera canjear con él toda esa percepción divina, a cambio de un flequillo de tzitzit, de ocho cuerdas, de una punta, o sea, de una de las 4 puntas, el ángel Michael lo daría todo a cambio de eso. ¿Por qué? Porque él no tiene acceso a eso. Allá arriba perciben todo, pero no pueden hacer nada porque las mitzvot están aquí en la tierra y solamente nosotros lo podemos hacer. Entonces, el Rebbe trae acá, eso es el dicho de Baal Shem Tov, ¿no? Para demostrar cuán valioso es una mitzvah. Porque fíjese, por ejemplo, muchas veces uno va y le dice a uno, ¿querés colocarte tefilín? Dice, no. ¿Por qué? Porque no lo siento. Y le digo siempre, no dice en ningún lado que tenés que sentirlo para hacerlo, no es un componente sine qua non de la mitzvah. Y aquí vemos que el ángel Michael siente y entiende todo, pero daría todo eso por una acción de una mitzvah. Ahora vamos a ver. Yesh lehair, el Rebbe trae, ¿por qué justo dijo Baal Shem Tov que el ángel Michael canjearía todo por tzitzit? ¿Por qué no por tefilín? ¿Por qué no por mezuzá? ¿Por qué no otra mitzvah? ¿Por qué justo la mitzvah de tzitzit? Entonces, dice así, Yesh lehair, hay que llamar la atención Menachot, el tratado Menachot, en página 28, folio A. Entonces ahí dice, hay una discusión en el Talmud, sí, como vamos a ver acá, el Talmud dice ahí, Dalet Tzitziot, ahí la Mishnah dice de que los 7 brazos de la menorá son interdependientes, no puedes hacer una menorá de 6. Las 2 parashot de la mezuzá son interdependientes, no puedes hacer una mezuzá a medias de uno solo. Los 4 parashot de tefilín son interdependientes, ¿sí? Los 4 tzitzit, ¿sí? Los 4 flecos en los 4 puntos de la prenda miakvot zu son interdependientes, she'arbatan mitzvah achat, porque los 4 son una mitzvah. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dice, arbatan arba mitzvot, que los 4 flecos son 4 mitzvot independientes. Sí, entonces hay esa discusión. La conclusión es como la primera opinión, que son todos interdependientes, necesitamos los 4. Pero ahora dice así, de que por qué dice de que el ángel Michael daría todo a cambio de un flequillo y no a cambio de las 4. Entonces, ומה שתפס לדוגמה מצוות ציצית דווקא, ¿por qué justo ציצית? יש לומר, משום בפועל מצינו מלאך מחמיר ומקפיד במצוות ציצית דווקא, porque encontramos no Talmud un ángel que tenía una postura estricta en cuanto a la mitzvah de tzitzit específicamente. Aunque de ahí aprendemos para otras obligaciones de la Torah, hay 248 obligaciones, 365 prohibiciones,
como dice en el Tratado Menachot 41a, y ahí hay una historia interesante. ¿Qué dice ahí en 41a? Dice ahí de que había una opinión si la obligación es de que hay que poner tzitzit cuando uno tiene la prenda puesta, o si hay que poner tzitzit si uno tiene la prenda en su cajón. O sea, ¿cuándo es la mitzvah? Cuando vas a poner la prenda, no puedes ponerla sin los cuatro flequillos, o no puedes poseer una prenda de 4 puntas sin los flequillos. Entonces ahí dice el Talmud, distintas opiniones, y dice, upligue de Malacha, de que se discutió, está en contra de la opinión de un ángel. De Malacha Ashkechel Rav Ketina, porque había un ángel que encontró al sabio Rav Ketina, de Mirce Sadina, que estaba envuelto con una tela de lino que estaba exonerado de tzitzit. Amarle, el ángel le dijo a este sabio, Ketina, dice, Ketina, Sadina Bekaita, en el verano usas una prenda de lino para exonerarte de la mitzvah de tzitzit. Porque hay quienes opinan de que solamente una prenda de lino, de lana, está obligada. Besarbelo besitva. Y en verano, invierno, usas una prenda de lana, pero cortas la punta para no tener 4 puntas y así no tenés obligación de poner tzitzit. Tzitzit shotchelet matehele. ¿Cómo vas a cumplir la mitzvah de tzitzit? En verano usas un lino que no necesita tzitzit, de acuerdo a esa opinión, y en invierno una prenda de lana y cortas una punta para que no tenga 4 puntas. Amarle, entonces dijo, anshitu ase. Entonces, ustedes castigan por una obligación que uno no cumple, o sea, una obligación opcional. Porque, por ejemplo, agarrar lulav y etrog en Sukkot es obligatorio, es una obligación. Pero poner tzitzit no es obligación bíblica. Está prohibido poner una prenda que tiene 4 puntas si no pones tzitzit en las puntas para un hombre, ¿no? Pero no hay obligación de buscarte una prenda de 4 puntas para ponerte los flecos. Entonces, dice, ustedes castigan por eso, o sea, una obligación voluntaria. Amarle, le dijo, Besman de ikaritja anshinan. Entonces, dice, cuando es un momento de juicio y juzgan por otras cosas, agregan a la cuenta también si uno fue negligente y no buscó cumplir con la mitzvah de tzitzit. Si es la única falta que tiene, no merece un castigo, pero si ya hizo otra cosa, le agregan eso al paquete. Bueno, entonces ahí que vemos que un ángel se preocupó, opinó, porque no es común que el Talmud cita opiniones de ángeles en cuanto a cómo cumplir una mitzvah. Entonces dice que vemos de que el ángel Mijael justo agarró la mitzvah de tzitzit, porque vemos que había un ángel que se metió en ese tema. Aunque aprendemos esto para otras mitzvot también, o sea, la importancia que hay, no solo la mitzvah de tzitzit, sino en general, o sea, cuando uno tiene la posibilidad de hacer una mitzvah, no lo hace. Pero eso mismo hace falta entender, porque justo lo aprendemos de la mitzvah de tzitzit, este concepto, y no de otro. Entonces, pero eso es un motivo, porque el ángel Mijael justo el Baal Shem Tov dijo que estaba dispuesto a canjear todo a cambio de tzitzit justamente. Otro tema, porque ¿cuál es uno de los temas y motivos por la mitzvah de tzitzit? Porque el color celeste que se usa en los tzitzit es similar al cielo. Y eso es el color que se acabó, o sea, y el cielo nos hace recordar en el trono celestial. Y eso es el motivo por el color, o sea, para que nos concienticemos de Dios, porque el color de los nos hace recordar al cielo, el cielo por asociación al trono celestial, y en Hasidut explica más que Tchelet es Kisei Hadin, o sea, de que entre los tronos es el trono de juicio. Entonces, si el celeste de las tzitzit tiene que ver con el trono celestial, uno podría pensar, los ángeles que están en el cielo, que se acabó, están presentes frente al trono celestial. ¿Sí? Como trae la fuente del Midrash. No necesitan tzitzit para hacerles recordar.
Nosotros aquí en la tierra necesitamos un recordatorio, pero ellos que están ahí no necesitan tzitzit. Al contrario, ellos constantemente ven lo principal, no lo parecido a lo parecido. Un color parecido al cielo, que el cielo que nos alude al trono celestial. Y por eso dice el Baal Shem Tov, de afilo bazé, inclusive en algo así, haré avodah lemata, de que nuestro servicio de Hashem, bedomé, que es parecido a parecido, parecido al cielo, parecido al trono, es infinitamente superior cumplir una mitzvah de tzitzit que estar frente al trono celestial percibiendo todo. No lo explica acá, pero el motivo es porque comprensión es siempre limitado. En cambio, la conexión con Dios por haber cumplido con su pedido es incuantificable, es binario, sí o no. Y lo cumpliste, es incuantificable. En cambio, comprender y percibir es cuantificable. No lo dice acá, eso es divago, como dice Rabbi Stone. Y con esto entendemos por qué el ángel, como dijimos antes, justo se metió con Ketina, con el sabio, por qué no cumple la mitzvah de tzitzit, aunque no tenga obligación, por qué no busca cumplirlo. Porque cualquier persona que está constantemente metido en un trabajo que para él ya es rutinario, constante, y para él es algo normal de todos los días, es un hábito, es algo que no lo piensa dos veces. O como como por ejemplo un ángel que se acuerda del cielo, está ahí todos los días. ¿Sí? Cuando le falta, ahí lo siente más que uno que nunca lo tuvo. Entonces, justamente el ángel que está siempre ahí en el cielo, frente al trono celestial, cuando ve algo que tiene que ver con esto, que falta, se da cuenta más. La fila es la jera, y cuando lo ve que falta en otro, porque está tan acostumbrado a eso, cuando ve algo es algo incoherente, o sea, es inconsistente, le hace ruido. O sea, entonces por eso justamente fue que un ángel se metió en el tema de mitzvah de tzitzit con uno que buscó la manera de no cumplirlo, o de no incurrir la obligación de cumplirlo, vamos a entender. Otro motivo, porque justo Malach Mijael con tzitzit. Dalet tzitziot en keneged dalet chayot hamerkava. Los 4 tzitzit representan los 4 animales, figuras en el carro celestial, que vemos en la profecía de Ezequiel que describe el carro, el trono celestial, que había la cara de un toro, de un león, de un águila, de un hombre. Entonces también hay los 4 tzitzit representan esto, y se explica en Hasidut muy interesantemente, las 2 tzitzit de adelante, los tzitzit de atrás, blanco, o sea, celeste, blanco, temor y amor, y muchas cosas que representan. Pero básicamente los 4 tzitzit representan los 4 animales del carro, del trono celestial. La Hamitatev betzitzit, y el que se envuelve en los tzitzit, que ilu akin kusaya el kuchabrijos, como si preparara el trono de Dios. Vine Malach Mijael, ahora, dado que tzitzit tiene que ver con el trono celestial, Malach Mijael hu bitmidiut, el ángel Mijael está constantemente echad Mijayot hamerkava. Él es uno de estos 4 animales que tiene su figura de cierta forma, pero en cada uno hay un ángel. Y Malach Mijael hu bitmidiut echad Mijayot hamerkava, y dice, Shafa pequeña, ya no tengo la voz de todo. Y dice Baal Shem Tov que aún así que Malach Mijael es un integrante permanente, titular ahí del trono celestial, no obstante, daría todo a cambio de un flequillo de tzitzit. Con eso también está enfatizado, no que lo daría a cambio de 4 flequillos, a cambio de uno de los 4, porque el ángel Mijael es solamente uno entre 4. Entonces, él valoraba los tzitzit que representan en el plano terrenal lo que él representa en el plano celestial, y él cambiaría de lugar para poder tener la mitzvah de tzitzit.
cuarta razón, porque justo canjearía por la mitzvah de tzitzit, shemalata mitzvah lemata, porque la ventaja de una mitzvah en este plano terrenal, como explica en Tanya, o sea, de que cuando uno hace una mitzvah, como dijimos antes, uno que entiende, percibe, entiende y siente, eso es algo dentro de su sistema. Pero la conexión que uno logra a través de hacer una mitzvah aquí en el plano terrenal trasciende cualquier sistema. Es algo que nos conecta directamente con Dios, más allá de si entendemos o sentimos, va más allá. Entonces dice, inclusive tzitzit, inclusive tzitzit, que genera, activa una manifestación divina tan grande que en relación a nosotros, digamos, es como un pelo. El cuerpo, cualquier órgano del cuerpo, si uno lo cortara, sentiría dolor. Con la excepción de pelo y uñas. Si uno corta, no siente dolor. ¿Por qué? Porque ahí la vitalidad que hay es mínima y más. Se explica en Hasidut, si el pelo viene de la cabeza y el cerebro es donde hay más sensibilidad, ¿cómo es que no duele cuando cortamos el pelo de la cabeza? Explica que el cráneo se para y hay un salto entre el cerebro adentro y el pelo afuera. Entonces, pero el pelo representa una vitalidad, un nivel de vitalidad muy mínima. Entonces, lo que dice acá, que eso representa la idea de que llegamos a un punto de energía divina con los tzitzit. Activamos un punto tan elevado que no podemos nosotros recibirlo en forma interiorizable. Es algo que salta por encima de nuestra capacidad de recibir. Llama dilug, o sea, es algo que saltea los sistemas. Ya no tengo la verdad. No obstante, entonces él daría todo para a cambio de esto. Porque justamente a través de esta mitzvah de tzitzit, que por más de que no sentimos el efecto, pero activa algo que trasciende cualquier nivel comprensible, entonces por eso lo cambiaría. Y como se explica extensamente en Hasidut, en los mamarim que hablan de la mitzvah de tzitzit, y donde se explica toda la discusión de Korach contra Moshe, que Korach también se vistió con talitot y usó la mitzvah de tzitzit. Más, su rebelión se inspiró en la mitzvah de tzitzit, porque la mitzvah de tzitzit con eso termina la parashá previo a Korach, y Korach vino a raíz de eso a rebelarse contra Moshe y usando talitot, todo de celeste, como explica el Midrashim. Entonces ahí se entiende todo ese concepto ahí. Con eso se entiende lo que dijo Baal Shem Tov, y que por eso el ángel Mijael canjearía todo lo suyo a cambio de un flequillo de tzitzit. Hay 4 líneas más abajo. Eso es de otra carta, donde el Rebbe también alude a ese tema, menciona ese tema, y para terminar con Divrei Torah, se ve que vino al final de una carta que trataba de otros temas personales o comunitarios, o lo que fuera, y concluye con algo de Torah, dice de que en ese libro que recién vimos, ese dicho de Baal Shem Tov, que el ángel Mijael daría canjearía todo su trabajo, todo su servicio, todo lo suyo a cambio de un flequillo de tzitzit de un judío. Lama tafas mitzvah tzitzit dafka, ¿y por qué justo la mitzvah de tzitzit? Dice, ¿por qué dice un flequillo y no un hilo? ¿Por qué justo un flequillo, no un hilo? Entonces ahí dice también lo que acabamos de ver, de que Malach Mijael es un integrante del carro divino, de los 4 ángeles ahí. Y aquí es algo interesante que agrega lo que no dijo antes. De Rashi Tevot Kol HaMerkava Gemara, de que las siglas, los 4 ángeles que componen el trono celestial, las siglas de sus nombres son Gemara, Gabriel, Mijael, Rafael, Uriel. Son los 4 ángeles, y eso es lo que forman la palabra Gemara. ¿Sí? La gente que dice estudio Gemara todo el día, hay que saber de qué Gemara están hablando. O sea, aquí entendemos que hay otro tipo de Gemara. Hay Gemara
bidimensional y hay una Gemara cuatro dimensional. Viene Tikkun Zohar, y dicen Tikkun Zohar, de Kol HaLovesh Tzitzit, Itkin Kursaya, entonces los que ponen tzitzit, eso es como si construyeron, arreglaron el trono celestial. Entonces dice, aunque colocarse tzitzit es como si construyera el trono celestial, o lo fortificara, o lo arreglara, no obstante, ya no tiene avodat merkavá tzma biazeh. El ángel Mijael daría la función, o sea, su participación en la función del trono celestial mismo lo canjearía a cambio de los tzitzit, que es solamente como si estuviera construyendo el trono. Por eso dijo justo un flequillo y no un hilito de colze, porque todo esto, o sea, todo flequillo, veraxe y solo un flequillo, shayach le Mijael kimuvan, eso pertenece a Mijael, porque es uno de cuatro como un flequillo entre cuatro, no un hilo. Todo un flequillo lo representa, todo un flequillo y no más que un flequillo. Por eso dijo Baal Shem Tov que canjearía todo lo celestial que él genera y hace y experimenta y todo eso a cambio de un flequillo. Hace referencia a lo que vimos antes sobre las explicaciones de acuerdo a las fuentes de la Gemara. Entonces, bueno, quería compartir eso porque me pareció de que para los que estudiamos la Sijot y ponemos tanto esfuerzo para estudiarlo, no ignorar todos los tesoros que hay en la segunda parte del Likutei Sijot, que a veces son más complicados, menos complicados, pero siempre vale la pena el esfuerzo que uno pone. Hay alguien que dijo, no entiendo nada, y bueno, te deseo que algún día entiendas todo. Si hay alguna pregunta concreta, Marcos, puedes poner, pero si es nada, entonces es para otra ocasión. Gracias, Rabino Leiser. Siempre hay mucho más por entender de lo que uno entiende. Y si hay una persona que dice no entiendo nada, la verdad es envidiable, porque la nada también es algo, y es lo principal que hay que llegar. Pero bueno, está con nosotros el rabino Rafael Lapidus. Antes de pasarle la palabra, quería decir muy sintéticamente, en 2-3 minutos nada más, un punto, cómo comienza el volumen 14 del Likutei Sijot con Devarim, con Parshat Devarim. Antes de decirlo, me vino recién a la mente una anécdota con el Rebbe, un gran sabio, un gran gaón, un genio de la Torá. No recuerdo exactamente el nombre, uno de los rabinos de Canadá, si mal no recuerdo, de Chabad, tenía una pregunta sobre una halajá, una ley en el Rambam, en Maimónides. Dice, durante años preguntó y analizó y buscó y conversó con todo el mundo. Y no quería molestar al Rebbe por esto. En una audiencia privada se le acercó, se animó porque no le intrigaba, no entendía algo, una contradicción en el Rambam mismo. El Rebbe, cuando escuchó su pregunta, le dijo, alcanzame el libro que está ahí en la biblioteca. Le trajo el Maimónides, el Rambam, lo abrió y empezó a leer en voz alta, leer y traducir. Y el Rebbe leyó, tradujo toda la halajá, el párrafo ese, y no había más preguntas. ¿Qué había pasado? El gran genio de la Torá, que de verdad era un genio, había puesto un punto y una coma en un lugar diferente. Porque los libros de Torá no tienen punto y coma, no tienen puntuación. Entonces hay que saber dónde termina una frase, dónde es una pregunta, dónde es una respuesta. Ahora se editan ya para todo público con puntuación y con signo de pregunta, admiración, etc.
pero así lisa y llanamente como están escritos, es como la Torá. Uno ve un rollo de Torá, ahí está todo seguido, hay que saber dónde empieza, dónde termina cada cosa. El Rebbe puso el punto y la coma en otro lugar y ahí se aclaró todo, no hay más contradicción en la pregunta. Algo parecido encontramos al principio del libro de Barim. Moshe recrimina a todo el pueblo judío antes de morir. Empieza a decirle cosas para que hagan teshuvá, para que se arrepientan. Entre las cosas que le dice es, como mencionó Rabino Shem Tov antes, el tema de los espías. Que los espías se equivocaron. Y por el tema y porque la equivocación de ellos y que no confiaron en Hashem, Hashem dijo, 40 años van a deambular acá y van a morir todos deambulando en el desierto, toda esta generación. Menos Caleb, que era uno de los espías que habló bien de la tierra de Israel. Y ahí el Rebbe interrumpe y dice, y conmigo también Hashem se enojó por ustedes. Y después dice, y Yoshua también va a entrar a Israel y va a acompañarlos hacia adentro de ella. ¿Qué tiene que ver acá que Hashem también se enojó con Moshe en medio de recriminar al pueblo el error de los espías? La voy a hacer corta. Uno lee seguido y no entiende. Hay que saber dónde hacer un punto y acá el Rebbe nos dice, hay que saber dónde hacer un paréntesis. Este versículo donde Moshe dice, y también Hashem se enojó conmigo, es un paréntesis que divide y nos da a entender la diferencia que hay entre Caleb y Yoshua. Caleb entró a Israel, digamos, entre comillas, como un judío más, a heredar la tierra. Yoshua entró a Israel, después del paréntesis que Moshe hace, para liderar al pueblo judío. ¿Pero por qué? Porque también con él Hashem se enojó y no lo dejó entrar a la tierra de Israel. Moshe, para marcar la diferencia y decir cómo es la historia con uno y con otro, en el medio puso su episodio personal y dijo, pasó algo nuevo en estos 40 años. Justamente al final de los 40 años fue el tema de la roca que Moshe le pegó en vez de hablar, y ahí se vino el tema de que no pudieron entrar él y Aarón a la tierra de Israel. Moshe dice entre paréntesis, y así el Rebbe nos enseña a leer la Torá, y esta es una de las cosas que el Rebbe, uno de los principios, que el Rebbe nos enseña a estudiar la Torá con Rashi, porque sobre esto Rashi no dice nada. Entonces el Rebbe dice, no hace falta que Rashi diga nada, solamente ponerlo entre paréntesis y vas a entender toda la cuestión. Ok, ese es uno de los puntos con el cual comienza el volumen 14. Cuando se termina de estudiar un libro, se comienza a estudiar el que sigue inmediatamente, para no interrumpir. Está con nosotros Rabino Rafael. Yo me acuerdo cuando yo era un adolescente, estuve mucho tiempo en su casa y los Fabrengens con él son inolvidables. Las experiencias con el Rebbe que él puede transmitir, que vivió, y especialmente lo que siempre recuerdo de Rafael es el amor que tiene por los Likutei Sijot, por las Sijot del Rebbe. Entonces, creo que es la persona indicada para compartir con nosotros este momento. Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Ya estamos habilitados. Bueno, agradezco, David, tus palabras, y yo como cierre, como broche de primero agradezco la posibilidad de poder estar en un grupo tan lindo y que se dedica especialmente a uno de los temas más importantes, que son las hijas del Rebbe. Porque es muy importante que la gente entienda lo que es estudiar las hijas del Rebbe. El Alter Rebbe, cuando estudia Chassidus, dice Tamureu kitov Hashem. Farzuch betirzen as der Rebbe is gut. Probá, vas a ver que HaKadosh Baruj Hu es bueno. Ese clal de probar para ver que es bueno se puede aplicar también en el estudio de la Torá. El estudio de la Torá, a veces uno es noigueia, mira, estudio esto porque me es más fácil, porque es más interesante, por muchos motivos. Estudiar una sija del Rebbe tiene todos los motivos.
todo el entusiasmo que uno necesita está dentro de las hijas del Rebbe. En lo personal, yo lo único que puedo decir es vivencias mías, o sea, no puedo decir cómo otra persona puede captar la realidad del estudio de las hijas. Puedo pensar o decir o acordarme cosas que a mí me tocaron y que realmente fueron muy impactantes. Número 1, el shufi. La abundancia es como, está escrito que los mayanot de la Jochma de Akadosh Baruj Hu se abrieron, como el Zohar dice que se van a abrir los mayanot de las profundidades de la Jochma de Akadosh Baruj Hu. Los mayanot, yo tuve la suerte de estar en un tiempo, en un periodo cerca del Rebbe, con el Rebbe, en un periodo en el cual puedo decir que se abrieron los mayanot de la Jochma. Cuando yo llegué a Estados Unidos en el año 70, había 4 Likutei Sijes. 4, hasta Heilig Dalet. De ahí es como que hubo un clic. Y ese clic fue comandado por el Rebbe. El Rebbe comandó el clic porque todas las cosas son Beashgoje Protis. Así como sabemos muy bien, y me tocó vivenciar acá en la Argentina también, el Sidur en castellano, que estaba listo y el Rebbe no contestaba todavía para que se imprima. Nadie entendía por qué el Rebbe no contestaba. O el Mahzor, o el Sidur. Eso ocurrió puntualmente, así como es. Después el Rebbe, cuando entendió que hay que hacer, dio la Ascome y se imprimió. Así también ocurrió también con, me acuerdo, Maimorim de Rebbe Rashab, que nosotros estudiamos en Morristown, estudiamos Ranat, Éter, Samavov, todo eso estaba tipiado, no había Sforim, no había libros, Nosotros leíamos, yo tenía y lo tengo todavía de recuerdo, un Hemshech Samach Samach Hei con clavos. Parecería la historia de Mesushelach, de hace 1500 años atrás. Un sefer tipiado, como si fuese a mano, con clavos, con ganchos. Y en la yeshiva estudiábamos con eso era nuestro sforim, porque en ese momento todavía no estaba y no se había impreso muchos sforim, inclusive cuando nosotros, estoy hablando de la era 70, de 70 para arriba, 1970 para arriba, o sea que estamos hablando de una punta de años atrás, pero en aquel momento existió el clic de Likutei Sijes, los mayones, el hayus, la luz que dio camino a que venga digamos, un beshufi, un abundante, como una catarata de sijes y de memorim y de biurim del Rebbe. El Rebbe abrió apareció el Heilig Hei, después el Vov, y así sucesivamente era una continuidad absoluta, y eso los Bochrim que tuvimos ese momento para estudiar, cambió mucho el Seider de la Yeshiva en el sentido que tenemos que estudiar sijes del Rebbe. Salió un Heilig Hei, creo que era Bereishis, y salió otra sige. Cada bojar de la yeshiva se armó un espacio fuera del Seider, obviamente fuera del horario común, que nosotros arrancábamos a las 7:30 de la mañana y terminábamos 9:30 de la noche, y teníamos que estudiar en esos horarios, fuera de horarios, la Mesachta de Yutes Kislev y los Hazores de los Maimorim. Hicimos también otra Jabruse extra para estudiar Likutei Sijes. Y todo el tiempo que estuvimos, digamos, en la yeshiva, ese espacio de Likutei Sijes nunca faltó. Siempre había una jabruse. Uno cuando va a la yeshiva tiene jabruse, tiene una jabruse para Hasidus a la mañana, tiene otra jabruse, o la misma, o otra jabruse para Hasidus a la noche. Después tiene una jabruse después del desayuno para estudiar Gemor Eleiyun. Después tiene a la tarde, después de Minje, otra jabruse para estudiar Gemor Elegirse, y otra jabruse, o la misma, para estudiar Gemor, para estudiar Shulchan Aruch, etcétera, etcétera. Empezó una nueva tkufe de tener una jabruse para estudiar Sides. ¿Y dónde lo vimos también? Eso nos inyectó a nosotros mucho hayus, mucha energía, hasta tal punto
que decidimos hacer una imprenta en la yeshiva para imprimir todas las hijas de Tov Shin Yud en adelante que no existían. Anojes y anojes, hojas y hojas y cientos de hojas, y juntamos plata entre los bohrim y fuera de horario nos distribuimos el trabajo e hicimos fuera del horario de la yeshiva un grupo de trabajo que uno se encargaba de imprimir, el otro se encargaba de conseguir los originales, porque había que ir a buscar Balebatim, quién tiene un original de un Maimer o de una Sige de tal año, de Tov Shin Yud, de Unal, de Beis, ir buscando, ir armando, y teníamos una joya que se llama Yosef Yitzchak Grosbaum, que era una máquina conocedora de imprenta, y él todos los días la veíamos en el Seider de la Yeshiva con las manos con tinta, porque trabajó toda la noche imprimiendo las hijas del Rebbe. Ese era el hayus que nosotros teníamos, a tal punto no solo estudiar, sino imprimir. Yo me guardé todavía un Heilek de esa edición que hicimos de los Likutei Sikhs, de las anojes, porque no eran lo que ahora existe en Toiras Menachem. Lo que existe ahora en Toiras Menachem en aquel momento era tipeado con offset y lo que había. Y nosotros cada uno estaba hecho al Tnai, así como la gente hace matzes. Van grupos y hacen matzes para tener matzes para uno, no para vender. Así también hicimos la imprenta de todas las anojes para que todos los bohrim podamos tener cada uno de nosotros un set completo de todas las anojes del Rebbe hasta ese momento. Era algo fabuloso, era algo fuera de lo normal, no era normal, digamos, ni la iniciativa, ni la energía que le pusimos para eso. Tuvimos problemas con la Anole también, no fue tan fácil que la Anole nos deje, porque estábamos de noche muy tarde y nos levantábamos, nos costaba levantarnos, pero Baruch Hashem tuvo muchos toyeles y mucha broje. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que eso, sumado a que uno estaba presente en los Fabrengens. Tengan en cuenta que en mi caso personal yo no sabía Yiddish. No es que sabía Yiddish y entendía todos los Fabrengens. Las anojes también venían en Yiddish, pero mirando al Rebbe, cada vez que el Rebbe hablaba, mirándole los labios, mirándole los ojos, observando al Rebbe, cuando el Rebbe hablaba, es como que estaba aprendiendo el Yiddish del Rebbe, de lo que el Rebbe estaba hablando en el Fabrengen. Y así, despacito, despacito, uno fue aprendiendo hasta que uno no se dio cuenta que ya entendía todas las hijas del Rebbe en el Fabrengen. Uno entendía todas las hijas. A veces, al principio uno entendía, pero no sabía hacer hazores, no podía repetirlas. Pero uno las entendía, las tenía que ir desarrollando. Pero eso ya era una... Y después, cuando uno ya... Después de un tiempo uno ya fue entendiendo, ya fue haciendo hazores. Después en 770 había grupos de Hoizrim, de grupos que repasaban. Y no solamente el grupo de Reb Yoel, que era el grupo high, digamos el nivel más alto, el nivel, digamos, por excelencia, que eran los Hoizrim, los que repasaban las hijas del Rebbe. Estaba Oltain, estaba Berlevi, estaba los Alter Bohrim en aquella época, bueno, que ellos hacían sus anojes, pero no era ese el grupo. Había esa kutze que estaba Reb Yoel comandando, y había otras kutze, por ejemplo, nosotros en Morristown teníamos nuestra Hazore. Otro tema para poder llamar la atención, algo del Reichkeit, de la riqueza de las hijas del Rebbe, que si uno se va a poder ver, cuando uno estudia unas hijas del Rebbe, el Rebbe trae un inyen, trae un posuk, trae una explicación, trae meforshim, digamos, comentaristas que explican ese pasuk. De paso tengo que decir que Levi Groner, Levi Groner, antes que el Rebbe baje al Fabrengen, ya nos decía qué posuk el Rebbe va a hablar. Venía Levi Groner abajo y decía, el Rebbe va a hablar sobre este posuk en el Rashi. Y salíamos todos buscando Jumesh, buscando cuál es el posuk que el Rebbe va a hablar para estar un poquito más preparados para ver el Rashi Sige que el Rebbe va a decir. O sea que los Bohrim estábamos esperando que el label baje
y nos avisaba unos minutos antes, no es que nos avisaba un día anterior, 1:30 empezaba el Farbrengen, 1:00 el label bajaba y nos decía qué posuk era el que el Rebbe se va a hablar ahora en el Farbrengen. Lo que estaba diciendo sobre el Rashkal de una sige, cuando el Rebbe trae una sige y trae los Meforshim que explican, inclusive trae Rishonim, trae Haroinim, trae Rishonim, Erahayim, Ramban, Rishonim, digamos, Meforshim de primera línea, no solo Meforshim de, digamos, de Aharoinim y Aharoinim de Aharoinim, últimos comentaristas sobre la Parsha. El Rebbe hablaba, traía comentarios, pero era lo más hidush más grande, que el Rebbe decía, esto está bien, pero no digamos, llena las expectativas para entender lo que hay que entender. Y esto está bien, pero no se entiende acá, si vamos a estudiar este pshat como este Rishon o como este Mefoiresh, no cierra. Hay una pregunta que no está contestada y el Rebbe venía con su explicación perfecta, su explicación que encajaba con todo. El Rebbe dijo una vez en mitad de Farbrengen, ¿cómo sé yo que lo que estoy contestando es buena respuesta? ¿Cómo sé yo que la explicación que estoy dando yo ahora en el Humesh, en la Parsha, en el Rashi, en lo que sea, es correcta? El Rebbe dio una fórmula. Porque el Rebbe cuando explicaba un Rashi, el Rebbe traía un Rashi, hacía medayek, puntualizaba por qué Rashi dice en algún punto Behulu, etc. En algún punto no dice y en algún punto explica una palabra que no escribe siquiera en el título de Rashi. Rashi explica algo que no lo puso en el título y lo está explicando. O sea que la explicación que el Rebbe daba tenía que cerrar por todos lados. Tenía que cerrar, eran muchas preguntas. Creo que una vez, no me olvido, el Rebbe se rió a mitad, estaba el Rebbe a mitad de familia, se rió y mirando a Leilon dijo, esta es la pregunta 20, como diciendo, estaban en un Rashi y creo que estaban en la pregunta 23, 24. Era una cosa fuera de lo normal, las preguntas, y estamos hablando de un Rashi de, no sé si era de 8 palabras o de 9 palabras, no me acuerdo justo cuál era el posuk, pero estábamos en las preguntas 20 y pico sobre ese mismo Rashi. Que es una cosa... No creo que exista ni siquiera pensar que alguien pueda entender y preguntar sobre un Rashi de 8 palabras, 20 y pico de preguntas y preguntas que no se encuentran respuestas a Pipshut y el micro y no se encuentran respuestas bajo ninguna sombra de ninguna explicación. El Rebbe dice, ¿cómo sabemos que la respuesta? Y después el Rebbe daba su respuesta. ¿Cómo sabemos que la respuesta es correcta? El Rebbe dijo así, cuando uno tiene muchas preguntas, y con una respuesta borra todas las preguntas, esa respuesta de Pashtus es la correcta. Porque con una sola respuesta que vos das, con un solo biur, con una sola explicación, entendés, se te ilumina todo lo que vos no entendiste, las 10 preguntas, las 15 preguntas, las 20, o inclusive las 3, 4 preguntas que tenés. Pero esa respuesta es una respuesta para todas las preguntas. Es un simen que esa respuesta es la correcta. Me acuerdo con el Farbrengen cuando el Rebbe lo dijo, era, muchas veces uno estaba en mitad de un Farbrengen tratando de entender, pero muchas veces uno estaba en un Farbrengen escuchando la sige del Rebbe, no sé si es tratando de entender, sino tratando de captar la majestuosidad de lo que él es testigo. No es tanto entender lo que el Rebbe te está diciendo. Obviamente tratábamos de entender lo que el Rebbe te está diciendo, pero a veces te transformabas en decir, esto es algo majestuoso, no es algo que uno solamente tenga que entender lo que dice, esto es una estructura fuera de lo normal. Y lo que quiero decir que el Rebbe podía decir con soltura y decir que una explicación de un Rishon no pega. Es como diciendo, como decían sobre el Alter Rebbe, si el Alter Rebbe estaría en la época de la Mishneh, sería un Tane. Dicen, si estaría en la época de la Gemore, sería una Moire. Si sería en la época de la Mishneh, sería un Tane.
decían sobre el Alter Rebbe, si estaría en esas épocas, él sería uno de esos. Bueno, en el Rebbe Kipshute es exactamente lo mismo. El Rebbe si estaría en la época de la Gemara sería un Emoire, y si estaría en la época de los Tanoim sería un Tane. El Rebbe es exactamente lo mismo. Por eso el Rebbe cuando empezó, el Rebbe a mi punto de vista, no sé si tiene mucho que ver, la forma en la cual yo lo veo, el Rebbe tiene mucha afinidad con el Rambam. El Rebbe tiene mucha afinidad con el Rambam. No creo que sea el motivo, el Rebbe ya dijo por qué quiere que estudien Rambam todos los días, pero el mehalech de cómo el Rebbe lleva las cosas, y uno ve cómo era el Rambam también en sus comienzos fue criticado. El Rebbe en sus comienzos también fue criticado, no por gente, digamos, por Talmidei Jajamim también, pero todos terminaron aceptando el Rambam. No solo que aceptaron, sino que no hay un solo lugar donde no se estudie Rambam. Hoy en día no hay un solo lugar en ningún lado del mundo que no estudien sijes del Rebbe. Uno va a escuchar cualquier sije, cualquier biur, no tienen libreto. La gente que dice Drashot ya no tiene libreto porque la gente quiere más. La gente quiere más contenido. La gente quiere más mensaje. La gente quiere entender más. La gente quiere profundidad. Y con lo que, digamos, está a mano, es como que se están quedando cortos. Hoy todos los Rabbonim, Irishomaim, Talmidei Jajamim, Rosh Yeshivas, etcétera, etcétera, todos estudian y enseñan Likutei Sijes. Yo no sé si enseñan Berrabim, no sé si enseñan en la casa, pero estoy seguro que ellos enseñan. El Rebbe es un reflejo, a mi punto de ver, igual que el Rambam. El Rambam, aparte uno ve, el Rambam era astrólogo, era médico, era lo que quieran. El Rambam era lo que uno piensa que puede ser, era médico, era astrólogo, era matemático. ¿O ustedes se creen que cuando el Rambam habla de los Galgalim, ahora que empezamos de vuelta todos los Inyonim del Rambam, estudiar, por ejemplo, por lo menos yo que estudio Perekejot, que habla ahí de los Galgalim y de los diferentes Mehalchim y de los diferentes cálculos matemáticos en diferencias de... Rambam era un matemático increíble, era un astrólogo, era un matemático, era un médico, pero eso lo tenía como secundario. Lo más grande de Rambam fue su enseñanza en Yad HaZoko. El Rebbe también. El Rebbe es un Goen en todos los Inyonim de Olam Hazeh. El Rebbe da eitzes al Piteva, pero son todos que vienen del Rebbe, sabemos la profundidad. El Rebbe tiene todos los... cuando alguien le decía algo, cualquiera que venga a hablarle algo, el profesor Branover, técnicos de la NASA sobre cohetes, el Rebbe les arreglaba inclusive planos, y el Rebbe hablaba de estadísticas y de guerra en Israel, etcétera, etcétera. El Rebbe es como el Rambam. El Rebbe es... Y más todavía, y más todavía. Otro tema que se parece muy a mí, son cosas conjeturas, pero otra cosa que yo veo en el Rebbe muy parecido al Rambam, hoy en las yeshivas, el Rambam se estudia como si fuese con una lupa. ¿Por qué el Rambam dijo así y no dijo así? ¿Por qué el Rambam allá dice así y acá dice así? Estudian el Rambam como que cada palabra, coma, punto, lo que sea, el Rambam dijo tal cosa, el Rambam acá utilizó esta forma de hablar y el Rambam allá utilizó otra forma de hablar. Entonces en la yeshiva se habla del Rambam no solo por lo que dice, sino por lo que a veces no dice o porque a veces utiliza otro tipo de expresión. Así estudiamos nosotros la Sige cuando estábamos en la yeshiva. Agarrábamos una sige y no solo entendíamos el contenido, no solo estudiábamos el contenido de lo que el Rebbe te quiere decir positivamente, lo que el Rebbe te quiere traer. Inclusive hay que decir bien claro que el Rebbe pidió, porque el Rebbe muchas veces en mitad de Fabrengen decía, acá hay una klotz cache que nadie preguntó.
lo decía en público. Acá hay una pregunta tan simple y en público que ningún Rosh Yeshiva preguntó, que ningún Maggid Shiur preguntó. O sea, todos los que estábamos ahí pasábamos un calor de aquellos, porque el Rebbe decía, ¿cómo una pregunta tan obvia? Nadie preguntó en Rashi, nadie preguntó tal cosa. El Rebbe mitad del Fabrengen lo decía. Y después él lo explicaba. Pero el Rebbe exigió, y de ahí arrancó todo, el Rebbe exigió que se estudie Sijes de tal forma, hacerme dayek, entrenar y hacerme dakdik en cada cosa. Y ahí nació el furor de Haora Satmimim. En esos años que el Rebbe empezó a llover Haora Satmimim de todas las yeshivas de Ole Toire y de Morrison y de Eretz Israel y de todas las... Cuando yo entraba a 770 para hacer Daven en viernes de noche con el Minyan del Rebbe, era, como el Rambam dice, Kamaim la Yom Mehasim. Había chsidus que tenías que nadar para poder buscar un lugar, repartían anojes de Chávez pasado, Maimorim que Rebbe hizo Mugo, 4 o 5 horas atmimim. Las anojes eran, ¿qué le puedo explicar? Yo tenía en la mano cerca de 6, 7 y a veces 8 koitzim. No había tiempo físico para poder abarcar y estudiar todo lo que el material beshufi que empezaba a proyectarse. Parte de la forma que el Rebbe mira cada cosa. Cuando digo el Rebbe mira cada cosa, como el Rebbe la mira dentro de la sige. Porque el Rebbe nos habla a nosotros a través de sus hijas. El Rebbe habla a nosotros a través de sus hijas. Porque ¿cómo tenemos tan claro las anojes del Rebbe? Aquel que estudió Likutei Sijes y estudió al libro de Nafshi, digamos, aunque sea todas las semanas, una sige, 2 sijes del Rebbe, que estudió Likutei Sijes, sabe perfectamente, no digo que sea un tzadik ni que cumpla todo, pero sabe perfectamente el look, cómo el Rebbe mira cada cosa. Por ejemplo, cómo el Rebbe quiere que sea el jinuj de un chico chiquito, cómo el Rebbe quiere que sea, cómo hay que hacerme karev zayin aunit, cómo el Rebbe quiere que sea el mehalech de hacerme karev zayin o de moisdois, cómo el Rebbe quiere que las instituciones de Chabad se conformen. En las sijes del Rebbe, dentro de las sijes el Rebbe dejó claro cuál es el view, cuál es la visión del Rebbe en cada cosa. Por eso yo creo que uno de los mensajes que me pidieron que yo haga el cierre es justamente esto, dar un poco de luz y dar un poco de visión, dar un poco de visión a la importancia para nosotros. Para nosotros, hablando del Rebbe podemos hablar todo, es Ein Sof, del Rebbe podemos hablar en Ein Sof, pero en nosotros tenemos que encontrar al Rebbe en cada sige, tener el Hayus que el Rebbe nos da a nosotros, y eso nos va a ayudar realmente para ser mejores Chassidim, tener un iskashus con el Rebbe. Hay gente que quizás no es un Talmid Chochem, pero piensa en el Rebbe y llora. Piensa en el Rebbe y llora. Si no lo conociste, si no lo viste, nunca supiste, pero el iskashrus que UNIT tiene a través de Likutei Sijes es increíble. Por eso yo creo que la idea de todos los organizadores de que estudien Likutei Sijes es una de las mejores eitzes, es uno de los mejores caminos, y estoy seguro que va a ser Teil Shomayim, Teil Brios, y va a traer broje para todos los sitn, que Akadosh Baruj Hu tenga Rachamim Rabim sobre este Golus, como el Alter Rebbe escribe en el Tañe, que si Yetzer Hara no te da bolilla y no te lo podés sacar de encima a Yetzer Hara, decirle a Akadosh Baruj Hu, al Yetzer Hara, decirle, tener rachmones de esta neshome. Así dice el Alter Rebbe en el Tañe. Cuando probaste todos los sistemas, tenés que decir a Yetzer Hara, por favor no me embromes más, tener rachmones de esta neshome. Bueno, que Akadosh Baruj Hu
tenga rachmanes de los Siden, que nos saque de este golus y que nos haga ver la verdadera luz con la Geula Shleima. Amén. Amén. Muchas gracias, Rafa, Rafael, Rabino, Rafa, para los amigos. Muchas gracias. Hermoso, inspirador, fuerte, energético, todo. Rableiser, ¿quieres agregar algo antes del cierre? Rabino Rafa, ¿te inspiró con algo? Sí, lo más interesante es una vez, ¿qué es la única cosa indestructible? ¿Qué es la única cosa indestructible? La única cosa indestructible es la verdad, porque si es verdad no se puede destruir, si se puede destruir no es verdad. ¿Cómo se puede saber si algo es destructible o no? Tratar de destruirlo. Y eso fue un poco la sensación que tuvimos, porque Rafa estuvo en 7 en una época y yo en otra época. En la época que yo estuve, entonces había un Shabbat que Rebbe hizo las preguntas. La estructura de Fabrengen fue que Rebbe habló en varios segmentos, ¿no? Entonces había un segmento de preguntas de Rashi y después había canción, L'chaim, y después en el siguiente segmento las respuestas, explicaciones. Pero en un día, un Shabbat de invierno, se hizo tarde, y el Rebbe dice, no hay tiempo ahora para las respuestas, vamos a hablar de las respuestas el Shabbat que viene. Y durante todo ese invierno había ese sistema. El Rebbe en un Shabbat contestaba las preguntas hechas en el Shabbat anterior, hacía preguntas sobre Rashi de la parashá de esta semana, y las contestaba el Shabbat siguiente. O sea que había toda una semana para romperse la cabeza y tratar de acertar o llegar a la conclusión, explicación. No solo eso, el Rebbe quiso que se publique en estas publicaciones semanales, que cada uno publique su propuesta, su idea, cómo resolvería las preguntas que el Rebbe hizo. Y a veces el Rebbe hacía referencia a esos comentarios publicados, mostrando por qué falla, por qué no falla, que puede ser una respuesta brillante, pero no es Tosha Mikra. El Rebbe enseñando a la gente como un profesor maestro de escuela, enseñando a sus alumnos paso por paso, dándole la oportunidad para poner su idea y explicando. Fue una cosa riquísima. Entonces, ahí vemos, o sea, lo que es realmente, o sea, no es lo que el Rebbe pensó una pregunta y antes que alguien pudo contestar, el Rebbe agarró y contestó en el mismo Fabrengen. Te dio una semana entera para llegar a donde puedes llegar, ¿no? Y después completar y mostrarnos muchas cosas a través de eso. Anyway, entonces eso es un poco la cosa, de que cuando uno estudia, ¿qué vemos acá? Cuando uno estudia una sijá de Rashi, ve varias grandezas. Ve la grandeza de Rashi, ve la grandeza de la Torah, ve la grandeza del Rebbe. Y si llegas a entender la sijá, entonces puedes ver tu propia grandeza y puedes premiarte con un L'chaim. Si llegas a entender cabalmente la sijot. Pero lo que uno ve es eso, una grandeza que cuando miras a primera vista, pensás que entendés y te muestran que no entendés nada. Y quizás de ahí puedes extrapolar a toda la vida. Hay muchas cosas que una vida piensa que entiende y siente y pregunta y hace, deshace. Después de estudiar un poco la sijot del Rebbe, uno se da cuenta cuán pobre es nuestra capacidad analítica de entender y que vale la pena dedicar la vida construyendo que destruyendo. Bueno, agradezco a Rabino Stoller esta iniciativa y a todos aquellos quienes iniciaron esa campaña, ese proyecto de estudiar todos los Likutei Sijot. Yo personalmente disfruto mucho del estudio a través de eso y espero que todos los demás que se están participando de esto salgan cada semana enriquecidos, enaltecidos y más refinados a raíz de esto. Amén, amén. Y que pronto venga Moshiach y que el 9 de Av se transforme en un día de fiesta, un día de alegría. Agradecemos también a Eliyahu Schwartzman, que es el organizador principal de toda esta campaña de estudio. Y espero que, bueno, con estos encuentros nos dé un poco más de ganas
de seguir el estudio semanal, tanto los audios como las traducciones, las hijot enteras, los resúmenes, etc. Y vamos para adelante, si Dios quiere. Mejail Hoy, de fortaleza en fortaleza, avanzando y descubriendo cada vez más sabiduría y el interior de nuestras almas. Muchas gracias a todos.